Saludos mis hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Bien, hermanos, estamos de vuelta gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite seguir haciendo esto. Como ya ustedes vieron, vamos a comenzar una nueva enseñanza. Ya salimos de la enseñanza del Apocalipsis y ahora vamos a tocar un tema, ¿verdad? Que está en boca de muchos, ¿verdad? De los que somos creyentes y es el tema del arrebatamiento, ¿verdad? Porque pues estamos viendo muchas situaciones alrededor del mundo, amados hermanos, ¿verdad? Que para aquellos que están despiertos, que saben el tiempo que estamos viviendo, pues sabemos, amados hermanos, que la venida de nuestro Señor está bien cerca, amados hermanos. Así que esto es un tema, ¿verdad? Que yo sé que muchos pues están esperando ese tiempo, ese momento del arrebatamiento, amados hermanos. Entonces vamos a hablar de ese tema hoy aquí en esta enseñanza. De antemano le dejo saber que vamos a estar hablando del arrebatamiento por lo menos 3 o 4 enseñanzas que pues vamos a buscar, vamos a desglosar en detalle, amados hermanos, esta doctrina, esto que está escrito en la palabra del Señor, y vamos a, ¿verdad? O más bien ustedes van a sacar conclusión, ¿verdad? En cuanto a este debate que hay. No estamos diciendo que el arrebatamiento no es real, de que eso no existe, de que eso no está en la Biblia. No, estamos hablando, ¿verdad? El tema va a ser, la base, el concepto de todo lo que vamos a estar estudiando va a ser en qué momento, ¿verdad? Cuándo toma lugar el arrebatamiento, ¿verdad? Que tanto, pues, muchos esperan, anhelamos, ¿verdad? Así que vamos a ver, amados hermanos, qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a entrar en ese tema bien profundamente, amados hermanos. Así que vamos a orar, vamos a prepararnos para que el Señor tome el control de esta enseñanza y podamos, amados hermanos, pues seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Padre, Señor, adoramos tu nombre, te exaltamos, tú eres Dios todopoderoso. Se nos llena, Señor, el corazón, se nos llena, Señor, el alma, las emociones por saber, Señor, que tu venida está cerca, Señor, y queremos estar listos, mi Dios. Queremos estar preparados, mi Dios, para recibirte, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos estar dispuestos, Señor Jesús, a pagar el precio, mi Dios, para también nosotros, Señor, estar ante tu presencia, ante la presencia del Padre, Señor. Queremos ser como esas vírgenes prudentes, Señor. Queremos ser, Señor, entendidos, sabios, mi Dios, en los tiempos que vivimos, Señor, y no queremos que nada, Señor, robe nuestra salvación, que nada nos engañe, mi Dios, que podamos arreguindarnos de la fe en Cristo Jesús y que no nos soltemos de ahí nunca, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a hacer tu voluntad siempre, mi Dios. Ayuda a mis hermanos allá, Señor, a hacer tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Quita toda distracción, Señor. Permite que podamos estar enfocados en la enseñanza de hoy, Señor, y que tu palabra, tu presencia, tu espíritu, Señor, habite en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como siempre decimos, ¿verdad? Avanzamos hacia la luz del conocimiento, nos sumergemos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mayor sabiduría, amados hermanos. Y esa sabiduría, ¿verdad? Es poner en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más conozcamos la palabra del Señor y más la vivamos, amados hermanos, más sabios somos delante de nuestro Dios. Porque el principio de toda sabiduría, dice el libro de Proverbios, que es el temor a Jehová, nuestro Dios, nuestro todo en nuestra vida, ¿verdad? Así que vamos rápidamente al tema del arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento, yo lo voy a dividir esta enseñanza en 3 partes, ¿verdad? El tema número 1 que vamos a estar hablando hoy es la resurrección de los muertos, ¿no?
¿Por qué vamos a estar hablando de la resurrección de los muertos? Bueno, porque eso es lo que dice, ¿verdad? El libro de Tesalonicenses y son las características o la información que Pablo nos deja saber. Luego vamos a estar hablando, ¿verdad? En el tema número 2 acerca del arrebatamiento como tal, ¿verdad? Donde la palabra nos enseña, donde la palabra habla y dice que hay un arrebatamiento. Y el tercer tema, ¿verdad? Será la conexión entre estos dos. ¿La conexión entre qué? Entre la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. ¿Qué conexión tiene eso? Pues lo vamos a ver en la enseñanza de hoy, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Tal vez será un subtema esa cronología del evento, que es lo que muchos debaten, ¿no? Vamos a conectar resurrección de los muertos y arrebatamiento con la cronología del evento. ¿Cómo es eso, amados hermanos? Pues vamos entonces a comenzar esta enseñanza para que usted vea, ¿verdad? Dice Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿Qué dice? Porque si creemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, murió y resucitó, si esa es nuestra fe, amados hermanos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Entonces está hablando de una resurrección aquí, ¿verdad? Sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la que venida del Señor. Nosotros los que estemos vivos, si es que así el Señor, ¿verdad? En su infinita misericordia y bondad y en su voluntad nos permite vivir hasta que Él venga, dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿ves? No precederemos a los que durmieron, dice la palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese que aquí hay una palabra bien interesante donde dice precederemos, ¿verdad? Y buscamos el diccionario para ver la referencia de esa palabra y dice que precederemos o preceder significa anteceder, ir delante en tiempo, orden o lugar. Por ejemplo, ¿verdad? En esas letras azules dice, el lunes precede al martes. No hay forma, amados hermanos, ¿verdad? Ustedes saben que el día martes sea primero que el lunes, ¿verdad? No hay forma, por eso es precede, por eso el lunes es primero, el lunes precede, ¿verdad? También dice tener preferencias, primicia o superioridad, amados hermanos. Preceder significa tener preferencia, primicia o superioridad. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra aquí Pablo que nos dice, ¿verdad? En la carta de Tesalonicense, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Estoy leyendo el versículo 15, ¿verdad? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que dice, no, amados hermanos, precederemos a los que durmieron. No podemos ser primero que ellos, dice la palabra, ¿verdad? Claramente dice, no, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo, que dice, resucitarán primero. Entonces, aquí hay una clave, esta es la base de la enseñanza que vamos a estar viendo, amados hermanos, donde la palabra nos expresa, nos deja saber, claramente nos dice que no podemos ser primero que los que murieron, ¿verdad? Que no podemos precederlos, que no podemos ser arrebatados sin que antes resuciten los muertos primero, ¿verdad? Entonces, luego, ¿verdad? Versículo 17, nosotros los que vivimos, si es que estamos vivos, ¿verdad? Pablo escribe esto. Y si usted, pues, ¿verdad? Es una persona que se da cuenta de que Pablo escribe esto y ninguno de los que estaban en esa carta, ¿verdad? Dirigida, están vivos, ¿no? Entonces, esta carta
o esto que estamos leyendo es si el Señor nos permite vivir hasta el día de su venida, hasta el día en que los muertos resuciten y luego nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados, ¿verdad? Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, amados hermanos, este tema de hoy es la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Porque vemos que Pablo dice que no podemos ser primero que ellos, ¿verdad? Primero tienen que resucitar estos que murieron, ¿verdad? Que están dormidos en el polvo de la tierra, aquellos que son creyentes, que están en una espera del Señor, ¿verdad? Tienen que ser resucitados primero. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué usted sabe? ¿Qué yo sé acerca de la resurrección a vida eterna? ¿Qué sabemos acerca de eso, amados hermanos? En el punto número 2 dice, en la Biblia existen 3 eventos de resurrección a vida eterna. No estoy hablando de los eventos, ¿verdad? De los milagros que hizo el Señor cuando resucitó a la niña, cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó al siervo del centurión. No estamos hablando de ese punto, amados hermanos. Esos fueron unos milagros. Estamos hablando de la resurrección a vida eterna. Entonces la palabra del Señor nos muestra que hay 3 eventos y obviamente el primer evento, ¿verdad? Mateo 28, 5 al 7, eso lo conocemos todo, ¿no? Esa es nuestra fe, esa es la base, el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe. ¿Qué dice? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, dice. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, tenemos, amados hermanos, aquí una escritura, ¿verdad? Donde nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor. Esto es una prueba, esto es un sello de que así fue, ¿verdad? Tenemos testigos de nuestra fe, de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, Él es el primer evento a resurrección, a vida eterna. Él es la primicia de nuestro Dios, de los resucitados, que en algún momento todos estaremos juntos ante la presencia de nuestro Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el primer evento, ¿verdad? De resurrección a vida eterna. Entonces tenemos otro segundo evento, amados hermanos, Mateo 27, 52, 54, ¿verdad? No sé si usted ha leído capítulo, versículo, no sé si se ha detenido a estudiarlo, no sé si usted se ha puesto a meditar y a pensar en esto que vamos a leer, amados hermanos. Pero presta atención, ¿verdad? Porque aquí dice en Mateo 27:50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿verdad? Él exclamó, él gritó al Padre, ¿verdad? Y por segunda vez que lo hizo, dice que entregó su espíritu, ¿verdad? Este fue el momento donde nuestro Señor Jesucristo murió, ¿verdad? En esa muerte horrenda, en la muerte de cruz, ¿verdad? De sufrimiento. Y dice que en el versículo 52, presta atención, y se abrieron ¿qué? Los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, dice que se levantaron y salieron del sepulcro después de la resurrección de él. Amados hermanos, yo quiero, ¿verdad?, que ustedes vean lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? En el versículo 50, tenemos que leer con cuidado la palabra del Señor, porque si leemos más Jesús, ¿verdad? Versículo 50, más Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó su espíritu y se abrieron los sepulcros. Podemos llegar a la conclusión de que estos se levantaron inmediatamente de la muerte de Jesús. No, pero Mateo, amados hermanos, nos deja saber que esta resurrección fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando miremos la palabra del Señor, amados hermanos, ¿verdad? Les exhorto, les orienta que usted
lo haga con calma y mire todos los detalles que está escrita en la palabra, ¿verdad? Para que no saquemos conclusiones fuera de lugar, ¿verdad? Pues si nosotros no hubiéramos leído el versículo 53, podemos, ¿verdad?, concluir de que estos muchos cuerpos de los santos resucitaron en el momento que nuestro Señor fue crucificado, pero la palabra claramente nos dice después de la resurrección de Él. ¿Y qué dice? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos un segundo evento ahí, que son muchos cuerpos de los santos después de la resurrección de nuestro Señor. Y por último, tenemos un tercer evento que está en el libro de Corintios, o la carta de Corintios, donde dice, ¿verdad? El versículo 15, 21 al 28 nos dice esto, amados hermanos. Sabemos que Cristo murió y resucitó primero, y juntamente con Él, luego de la resurrección de Él, un grupo de santos, ¿verdad?, resucitaron con Él también, según nos dice Mateo 27, amados hermanos. Ahora vemos aquí en Primera de Corintios, versículo 15, del 20 en adelante, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó primero cuando leemos, ¿verdad?, la carta de Mateo, donde Mateo testifica y nos da un informe, amados hermanos, basado en ese informe es nuestra fe, ¿verdad? Nosotros creemos que Él es el Hijo del Hombre, que Él es la promesa de Dios y que Él venció la muerte y que juntamente con Él nosotros vamos a vencer la muerte también, ¿verdad? Ya sea que vivamos o que durmamos, seremos resucitados, seremos transformados en un nuevo cuerpo y estaremos con Él y con el Padre por la eternidad, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Y Mateo nos deja saber que ya hubo un grupo de personas que resucitaron juntamente con Cristo, ¿verdad? Por eso dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿verdad? Juntamente con Cristo, el otro grupo que vimos allí resucitaron juntamente todos, ¿verdad? Si son las primicias de los resucitados con Dios. Porque, dice el versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán, dice la palabra, vamos a leerlo, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? También en Cristo todos serán vivificados. Por Adán entró la muerte a través del pecado, a través de la desobediencia, pero a través de la obediencia a Cristo Jesús, a través de nuestra fe, de nuestra esperanza en Cristo Jesús, vamos a ser vivificados, vamos a vamos a ser resurrected. No sé cómo decir esa palabra. Vamos a ser resucitados. Vamos a ponerlo ahí. De los muertos, si ese fuese el caso. Si usted vive hasta el día que nuestro Señor venga, o si yo y ustedes morimos antes de que nuestro Señor venga, ¿verdad? Seremos resucitados para vida eterna, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo, pero cada uno, y aquí es donde vamos, en su debido orden. ¿Cuál es el orden, amados hermanos? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido en este reino de Dios, en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador,
El último enemigo que será destruido será la muerte, nos dice. Ahora, estos son los 3 eventos a vida eterna. Yo espero que usted los haya visto, pero si no se dio de cuenta, vamos a verlo nuevamente. ¿Cuáles son los 3 eventos a vida eterna? Pero cada uno en su debido orden. Primera de Corintios capítulo 15. Y les recargo, amados hermanos, que debe de usar la Reina Valera 1960, pues otras traducciones no tienen esta traducción como está escrita aquí. ¿Ok? Dice, cada uno debido en su orden. ¿Cuál es el orden? Cristo, esa es la primera resurrección. Las primicias, segunda resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿quiénes son las primicias, amados hermanos? Acabamos de leer Mateo 27, amados hermanos, que dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron del sepulcro después de la resurrección de él. ¿Qué estamos viendo, amados hermanos? Cristo primero, las primicias, ¿verdad? Los que resucitaron después que Él resucitó, cuando todos los sepulcros allí en el área, ¿verdad? Donde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó y los guardias que vigilaban la tumba y todos los que estaban ahí con los guardias, dice que las primicias juntamente con Cristo resucitaron. Y queda un tercer evento, amados hermanos. ¿Cuál es ese tercer evento que queda? Luego los que son de Cristo en su venida. Ese tercer evento, amados hermanos, que estamos estudiando, ¿verdad? Todavía no ha ocurrido, ¿no? Todavía nuestro Señor no ha venido en su segunda venida y todavía los que han dormido, ¿verdad? En la fe del Señor, tal vez sus abuelos, sus bisabuelos, personas, ¿verdad? De su pasado que ya no están con nosotros, en mi caso mi papá y otras personas, mis abuelas, mis abuelos que fueron creyentes, ellos todavía no han resucitado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor todavía no ha venido en su segunda venida. Así que tenemos el evento de Cristo, el segundo evento de las primicias, que son muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Y queda el tercer evento, amados hermanos, que es el evento de los que han, ¿verdad? Los que ya le dije, los que han dormido, los que están muertos hasta el día de hoy, que todavía no han sido resucitados porque nuestro Señor aún no ha vuelto en su segunda venida. Ahora, amados hermanos, ¿por qué no todos los santos resucitaron con Él? Si usted se fija ahí, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos, no todos, muchos de ellos, muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. La pregunta es, ¿por qué no todos, amados hermanos, verdad? En el libro de Hebreo nos dice esto, ¿verdad? Estamos profundizando en la palabra del Señor, estamos viendo todo lo relacionado a la resurrección, ¿verdad? Estoy tratando de cubrir todo lo más que pueda, amados hermanos, del tema de la resurrección, ¿verdad? ¿Por qué no todos, sino muchos de ellos resucitaron? Hebreos capítulo 11, versículo 35, nos da una clave, ¿verdad? Nos deja saber algo. Todo esto que estamos leyendo, amados hermanos, yo lo voy a seguir profundizando a medida que vayamos en las enseñanzas, ¿ok? Así que por ahora vamos a mirar esto. Las mujeres, ¿verdad? Estábamos hablando de la fe, ¿verdad? El libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla acerca de la fe y llegamos hasta el versículo 35, donde sigue hablando de la fe, que dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Por qué dice las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección? Porque en el tiempo de antes, amados hermanos, se les pagaba a las mujeres, ¿verdad? Las lloronas que le decían, para que lloraran en los funerales. Eran las que se encargaban de traer, ¿verdad? Ese pesar, ese sentir de luto y pues se le pagaba. Usted puede buscar eso, se hacían las costumbres antiguas.
lo hacían en Egipto, lo hacían en diferentes lugares y por ende también en Israel, en Judá, se hacía esta costumbre y las mujeres lloraban y lamentaban, ¿verdad? La muerte. Entonces aquí dice, por la fe, las mujeres, mediante resurrección recibieron, ¿verdad? A los que habían dormido. Mas otros fueron atormentados, dice la palabra. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Si vemos el capítulo 27 de Mateo, sabemos que muchos resucitaron, ¿verdad? Este es el segundo evento de la resurrección. No hay otro más evento de resurrección a vida eterna ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo, ¿verdad? Sabemos que la palabra nos habla acerca de una resurrección. Ni siquiera los fariseos, o mejor dicho, los escribas creían en una resurrección porque ellos nunca habían visto esto, ¿verdad? Mas nuestro Señor Jesucristo les hablaba y les decía acerca de la palabra, de la promesa de que muchos iban a resucitar, aquellos que vivieron conforme a la obediencia de Dios, ¿no? Ahora, volvamos aquí a este punto. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de ¿qué? De obtener mejor resurrección. O sea, en otras palabras, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo fue a las profundidades del abismo, a las tinieblas, al Seol, y allí predicó, ¿verdad? Dice la palabra. Y dice que muchos fueron atormentados no aceptando. Tenían la oportunidad de aceptar, no aceptaron el rescate. ¿Por qué? Porque querían obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Amados hermanos, muchos no quisieron aceptar la resurrección porque querían obtener una mejor resurrección. Porque cuando ellos se comparaban con todos estos que fueron apedreados, que fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pobres, angustiados y maltratados, dice la palabra, del cual el mundo no es digno, amados hermanos. El mundo no es digno de ni siquiera tener el cuerpo de estos hombres que entregaron su vida hasta el punto de sufrir todo por causa de la palabra de Dios y del Evangelio, por causa de ser fieles siervos obedientes a Dios y nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Juntamente con Él, luego de la resurrección de Él, muchos de esos santos, amados hermanos, que el mundo no era digno de ellos, están hoy a la presencia de Dios. Ni siquiera el cuerpo era digno de que estuviera en la tierra sepultado. Hoy andan en la presencia de nuestro Dios. Pero no todos, amados hermanos, como podemos ver, a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Cómo es esto, amados hermanos? Yo no se lo puedo explicar al 100% porque realmente la palabra no me da toda la información. Y si alguien de ustedes sabe la información, les invito, ¿verdad?, que me la comparta y yo se los voy a agradecer. Pero hasta aquí, amados hermanos, podemos ver que primero Cristo resucitó, que luego resucitaron las primicias y hay una tercera resurrección, amados hermanos, que es la promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Que cuando Él venga, junto con Él, traerá a vida eterna
Los levantará del polvo de la tierra y los juntará con aquellos que todavía estemos vivos. Y estaremos ante la presencia de Él por la eternidad, ¿verdad? Así que vemos que también por un hombre la resurrección de los muertos vino, ¿verdad? La muerte entró por un hombre que fue la muerte, que la paga del pecado, ¿verdad? Que fue la muerte a través de Adán, pero por Jesucristo somos, ¿verdad? Perdonados y tenemos una esperanza y seremos vivificados porque cada uno de todos estos tiene un orden. Cristo, que ya sabemos que ocurrió. Las primicias, que son los que se levantaron juntamente con Cristo después de la resurrección de Él. Y luego los que son de Cristo en su venida. Amados hermanos, quiero que entendamos, ¿verdad? Que estamos hablando del arrebatamiento. Que estamos estudiando a profundidad la palabra del Señor. Y que no voy a ir a prisa, ¿verdad? Para decirles, pues vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, después de la tribulación o en medio de la tribulación. No, vamos a estudiar la palabra, amados hermanos. Y todos estos detalles que yo les estoy dando, al final de toda esta enseñanza, usted va a decidir, por la información que la palabra nos da, cuándo ocurrirá este evento. Y yo quiero que ustedes se memoricen, se acuerden de esto que dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron del sepulcro después de la resurrección de Él. Amados hermanos, ¿dónde se encuentran los resucitados de las primicias? Yo quiero hacer corto este video y en nuestra próxima enseñanza, amados hermanos, estaremos viendo dónde se encuentran los resucitados de las primicias, dónde andan, dónde están, ¿verdad? Porque si resucitaron, ¿a dónde están? ¿Dónde se encuentran, amados hermanos? Recuerde esto. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amados hermanos, estamos viendo la resurrección de los muertos. Esta es la enseñanza de hoy y yo espero que usted, ¿verdad? Quise hacer este video corto. Yo espero que vayamos entendiendo el concepto por donde, ¿verdad? La palabra nos lleva. Estamos aprendiendo acerca de quiénes son esos resucitados. Estamos viendo, amados hermanos, que la palabra sí nos da información acerca de los que resucitaron. También nos da información de aquellos que resucitarán primero y el Señor los llevará a las nubes y juntamente con ellos nosotros seremos arrebatados. La próxima enseñanza, amados hermanos, va a ser, ¿verdad? Dónde se encuentran, estos resucitados, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Si nosotros escudriñamos la palabra a profundidad y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, Él nos revela, amados hermanos. Y todas estas interrogantes, todas estas preguntas, el Espíritu de Dios nos guía a través de la palabra y podemos encontrar todo lo que nosotros preguntemos. Así que la próxima enseñanza, amados hermanos, va a ser acerca de dónde se encuentran estos. Mientras tanto, meditemos en esta palabra de que no podemos ser primero
que los que durmieron, porque primero serán resucitados los que durmieron y luego juntamente con ellos seremos arrebatados. Con esto yo le estoy diciendo todo, amados hermanos. Este es el mensaje del arrebatamiento. Esto es lo que nuestro hermano Pablo nos dice. Si tenemos debate en cuanto a cuándo será el arrebatamiento, es porque estamos obviando un punto, amados hermanos. ¿Cuál es el punto? El punto es cuando resucitarán los muertos, entonces usted va a saber cuándo será el día del arrebatamiento. Así que seguiremos estudiando la palabra. Gracias por estar ahí. Fue un mensaje corto, ¿verdad? Yo no me caracterizo por hacer enseñanzas cortas, pero estamos haciendo una introducción, amados hermanos. No quiero darle mucha información para que usted se abrume. Quiero hacerlo poquito a poco. Vamos a seguir estudiando. Les dejo saber de antemano que va a ser como 3 o 4 enseñanzas, ¿verdad? Todas conectarán. No deje de verlas. No se salte una enseñanza a la otra porque se va a perder de mucha información. Estos puntos que yo hablé hoy los vamos a seguir conectando a medida que se va desarrollando el tema, amados hermanos. Así que bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias por sintonizar. Oramos al Padre para que Él esté con nosotros y nos llene de su sabiduría. Bendiciones, mis hermanos, que la paz de nuestro Dios sea sobre ustedes en todo momento. Que estos tiempos difíciles que vienen, amados hermanos, debemos tener, Señor, en nuestras manos la verdad de tu palabra. Tenemos que, Señor, estar listos para cualquier engaño que tengamos que enfrentar, mi Dios. Que nada nos turbe, que nada nos saque de nuestra fe, de nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Que no importa si morimos, si vivimos, la importancia es que seremos redimidos. La importancia es que nuestro Dios nos transformará aún del polvo de la tierra aquellos que han muerto y aún de los que quedemos en ese día glorioso que vengas tú, Señor. Aún así seremos transformados todos y estaremos ante tu presencia con cuerpos glorificados, como dice tu palabra, mi Dios. Oro para que mis hermanos se mantengan en fe, para que se mantengan firmes y puedan esperar hasta el día de la resurrección de los muertos en su venida y podamos estar delante de la presencia de nuestro Dios, firmes en gozo, alegría y paz, como Él nos ha prometido. Bendiciones, mis hermanos, y será hasta la próxima enseñanza donde estaremos estudiando dónde se encuentran los que durmieron. Bendiciones, mis hermanos.